Hola, hola, mis duques y duquesas, ¿cómo están? Bienvenidos sean todos una vez más a este su programa, Espíritu Soñador, conducido por su servidor, el escritor y poeta mexicano, el Príncipe Ángel, a través de Telemundo Digital, conectando la cultura latina tanto en Facebook como en YouTube, como en Twitch. Nos pueden encontrar como TV Mundo Digital Oficial, así es. Muy contento, muy agradecido, muy entusiasmado, como cada miércoles con todos ustedes, de que me permitan entrar semana con semana a sus hogares con estos temas que tanto les gustan, que tanto esperan y que yo con mucho entusiasmo y con mucha energía, pues se los traigo, ¿no? Agradecido con Claudio Escobar desde Guatemala, como siempre, en los controles para que nos apoye a que todas estas emisiones tan bonitas salgan a la luz, yendo desde temas de derecho, de teatro, de música, de reflexión, de versos, en fin, un montón de cosas. Y bueno, también agradecido principalmente con las cabezas de este proyecto, ¿no? El doctor Eduardo Sánchez y la doctora Elena Vargas. Y bueno, quienes nos permiten estar con ustedes casi todos los días, trayéndoles estos temas tan bonitos y que confían con tan buena fe en nosotros. Y bueno, como les habíamos anticipado la semana pasada, pues hoy vamos a tener de nueva cuenta a nuestro buen amigo Marlon Camacho, el tiburón otaku, para analizar ahora desde un enfoque criminalístico algunas de las mentes de los villanos del anime o de algunos de los villanos del anime para que se entretengan. Buenas tardes, mi tibu. ¿Qué anda? ¿Qué anda? ¿Cómo andamos, Aguilillo? Muy bien, muy bien. Aquí ya listos para explorar un tema fascinante, fascinante, la verdad. Eh, yo, como les había comentado, mi querida audiencia, a mí una de las cosas que más me apasiona igual dentro de todo es la criminología. Yo les comenté, si no hubiera sido escritor, hubiera sido ingeniero en sistemas, y si no, criminólogo. Ahorita vamos a ver por qué, pero primero me gustaría que estableciéramos algunas o las principales diferencias entre la criminología y la criminalística, porque son dos cosas completamente diferentes. No hay que confundir. Una estudia el porqué del delito y la otra estudia el cómo del delito. Y en la que nosotros nos vamos a adentrar es en el porqué del delito, que es la criminología, el porqué del delito, el comportamiento social, el entorno y también el individuo en sí, por qué lo llevó a cometer ese delito. Y la criminalística se dedica a estudiar el cómo sucedieron los hechos. Hagan de cuenta, reconstruyen la escena del crimen y tratan de llegar al fondo de eso. Vamos a analizarlo de la perspectiva del padre del psicoanálisis. Nos referimos a Sigmund Freud, que elaboró una estructura de la mente humana basado en tres aspectos fundamentales: el ello, el yo y el superyo. Bueno, ahorita vamos a todo eso. Mi querido Marlon, ¿qué te parece el programa que se nos viene? Pues yo estoy muy emocionado, muy contento, porque la semana pasada, chicos, vieron puedo decir que vieron el lado más fan del anime que tengo, pero esta es otra faceta de mi vida, es una faceta que al igual me apasiona porque es a lo que me dedico, no lo practico, pero me dedico. Te voy a explicar por qué.
porque yo en mi vida normie, mi vida de no fan del anime, soy abogado, soy licenciado en Derecho, y la forma en la que me titulé fue con una especialidad en criminología. Por allá del 2012, más o menos, finales del 2013, cuando todos estos temas apenas estaban iniciando. Cabe aclarar que este programa lo voy a tomar con un tinte un poco más serio, más formal, porque se trata de hacer un análisis de la conducta de nuestros villanos, de nuestros antagonistas favoritos de este fascinante mundo del anime. Entonces, pues, esperemos que les agrade lo que a continuación vamos a tratar. Solamente quiero hacer un paréntesis para evitar que haya malos entendidos. Cada uno de los especialistas en el derecho tenemos nuestra propia forma de ver y analizar el derecho, nuestro propio criterio jurídico. Entonces, yo todo lo que se va a decir hoy es bajo mi criterio jurídico. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Sí, exactamente, perfectamente entendido y anotado. Muy bien. Entonces, bajo esa premisa, lo que ya hemos establecido, ya que establecimos las bases de lo que vamos a tratar y establecimos las diferencias entre estas dos ciencias, vamos a pasar a el psicoanálisis. Vamos a analizar la mente de los villanos, el tratar de entender el por qué desarrollaron esas conductas y el por qué cometieron esos delitos. Y después, al final, vamos a hacer un ejercicio muy interesante comparándolos con mi héroe favorito. Ya se imaginarán quién es, pero vamos a compararlos después con él y vamos a establecer esas diferencias. Bueno, para este ejercicio hemos elegido a varios de los villanos más icónicos del anime. Para empezar, vamos a analizar a Pain de Naruto, el autor de una de las masacres más legendarias en la historia del anime y de la aldea en sí, ¿no? También tenemos para analizar a Aizen de Bleach, vamos a analizar a Freezer, vamos a analizar a Light Yagami, vamos a analizar a Pegasus, en fin, un montón de villanos. Pero bueno, para empezar, vamos a adentrarnos en la psicología de Pain. Mi querido Marlon, ¿quieres comenzar tú? Sí, bueno. Bueno, Angelito, antes que nada, antes de hacer el análisis, quisiera yo dar una introducción de la definición de criminología. Ah, muy bien, tú dale ahora si quieres. Muy bien. La criminología se entiende como la ciencia auxiliar de la materia de derecho penal. Es una ciencia auxiliar del derecho penal. Es como si el derecho penal fuera el clavo y la criminología el martillo. ¿Sí me explico? Sí. En este caso, la criminología vino a revolucionar las cuestiones de cómo se juzgaba un delito al convertirlo en una conducta antijurídica. Como bien lo dijo Ángel, la criminología es la ciencia que desvela el porqué de la conducta criminal.
¿Y cómo vamos a entender el porqué de la conducta? Tenemos que entender que la criminología se compone de varios factores. Esos factores pueden ser endógenos o exógenos. ¿A qué nos referimos? Pueden venir de la biología de la persona y de cómo fue criada para desvelar el porqué de los actos de la conducta antijurídica. Ahora bien, si nos vamos a Pain, uno de los villanos de Naruto, Pain era un niño cuando se suscitó la segunda guerra ninja, que más o menos es como un crimen de la Segunda Guerra Mundial que todos conocemos. Sabemos perfectamente que el mundo del anime y el manga es un vehículo de análisis de la conducta humana y muchas veces de crítica. Sí. ¿Por qué les digo esto? Porque muchas veces se minimiza el hecho de, es anime, es solamente para divertirnos, para entretenernos. No, si se ponen a analizar bien el objetivo de los animes y el objetivo del manga, de cómo se estructura la obra literaria del manga y la estructura de los personajes de los animes, si analizamos el orden de muchos animes, muchos mangas, podemos encontrar que nuestros mangakas favoritos tomaron referencia de situaciones que quizá a ellos mismos los marcaron. Sí. Yo mismo comentaba, por ejemplo, no sé si recuerda nuestra querida audiencia, en el programa de Dragon Ball, comentamos el origen de Freezer, precisamente en cuanto a la inspiración de Akira Toriyama, y comentábamos que él se inspiró en los famosos tiburones inmobiliarios. ¿Qué eran estos famosos tiburones inmobiliarios ahí en Japón? Eran quienes se dedicaban a comprar los muebles de las tiendas y los revendían a precios estratosféricos para la gente que no podía ir a las tiendas, que no podía ir exclusivamente a esos lugares, y con tal de no quedarse con sin esos muebles, pues los compraban. Y a Akira Toriyama le tocó vivir esos momentos, y si nos fijamos bien, Freezer cumple a la perfección ese tipo de comportamientos. ¿Por qué? Porque su negocio, como lo dijimos en ese entonces, era el de aniquilar a las personas que vivían en diferentes planetas, mandaba a los Saiyajin y ya los vendía completamente limpios a los mejores postores. Y en este caso, trasladándolo a la vida real, los planetas vendrían siendo los muebles que los revendía a precios estratosféricos. Hay un ejemplo. Exactamente. Pero volvamos al caso de Pain. Como les decíamos, el personaje de Pain está inspirado en las víctimas de la Segunda Guerra Mundial y cómo el estrés traumático y las situaciones de alto estrés generan en niñas, niños y adultos huellas tales que la filosofía de Pain era de el fin justifica los medios. Sí, El eran olor
El dolor es un vehículo para conseguir la paz. Sí, la filosofía de Paine era que tenía que hacer pasar a las personas por el mismo dolor que él pasó, porque según él, todos necesitábamos atravesar ese dolor, necesitábamos atravesar por esos momentos de angustia, de agonía, porque él perdió a su familia y luego perdió a sus dos únicos amigos que él tenía. Él vio como su último amigo que quedaba en pie se sacrificó, ahora sí que por él, porque no lo quiso matar, y a él lo habían mandado a asesinar a ese amigo. Véase metafóricamente todo lo que pasó con la Segunda Guerra Mundial. Exactamente. Y fíjese bien, audiencia, aquí tenemos el ejemplo perfecto de que los factores exógenos, o sea, de fuera, el entorno violento y el entorno que te lleva a la sobrevivencia, provocó la forma de ser de este personaje. Precisamente el escritor. Eh, Antonio, recuérdame el nombre del mangaka de Naruto. Masashi Kishimoto. El maestro Kishimoto construyó el personaje de Pain de esta forma para hacer una crítica a eso, al exceso traumático que genera la guerra o los ambientes violentos. Sí. Y bueno, vamos ahora, ya que estamos entendiendo todos estos aspectos, ahora sí vamos a diferenciar entre lo que estábamos estableciendo al principio de la psicología de Freud, el ello, el yo y el superyo. El ello, entiéndase como aquello que hacen nuestros instintos primitivos para obtener el placer, que veamos el placer o la gratificación inmediata. Un ejemplo, Exacto. ¿qué pasa con los bebés cuando quieren comida, cuando quieren atención? Lloran, no piensan, lloran y ahora le quieren atención. O también los instintos básicos de la reproducción, también, eso es básico en el ser humano. Ahora vamos con el super yo antes de establecer el yo, porque el yo es como el puente entre esos dos. El super Exacto. yo, el super yo es todo lo que ya influye la sociedad en uno mismo, lo que te dice qué puedes hacer, qué no puedes hacer, qué está éticamente bien visto, qué está éticamente no bien visto y cómo la sociedad regula la conducta humana, ¿sí? Eso es todos los valores que nos fomenta, por ejemplo, la escuela, los padres, la vida misma. Y Freud establece que el individuo a los 4 o a los 5 años es cuando ya empieza a discernir entre ese super yo y ese ello. Ahora, ¿qué es el yo? Entiéndase como la templanza que existe entre esos dos lugares, la capacidad de racionamiento, la capacidad de reconocer qué se está haciendo, ya discierne uno entre el bien y el mal y analiza las consecuencias de cometer dicho acto, así como los beneficios. O sea, es el juez, es la conciencia y ya uno mismo decide. Exacto, exactamente. Vamos a simplificarlo un poquito más. A ver, Angelito, tú me has dicho muchas veces que a ti te gusta la lucha libre. Sí, Vamos a poner un combate entre John Cena y Cody Rhodes. Y en medio está el referee. John Cena
es el ego. Cody Rhodes es el super yo y el árbitro es el yo. Es el yo, sí. Entonces, el super yo es todos los deseos. ¿Por qué? Porque los fans de la lucha libre queremos que John Cena gane, que se corone el 17 de campeón, bla, 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 etcétera, etcétera. Eso es lo que todos queremos. Lo que va a pasar en Super Yo es que Cody Rhodes va a retener. Eso es lo que tiene que pasar. Sí, es lo que tiene que pasar. ¿Por qué? Porque John Cena, bueno, dentro de lo que es la empresa, dentro de lo que es el espectáculo, ya se volvió un villano. Y ahora ese, ese super yo, ello tiene que detener al villano. Y el referee, que es el yo, es el que va a estar mediando ese conflicto para que no escale a números mayores. Exactamente. Y fíjate bien, podemos dividir a los diferentes villanos del anime para ver qué es lo que lo domina más. Si el ello, el O el yo super yo. o el super yo. Sí. Como por Bueno, ejemplo, ahí te va un ejemplo. Creo que, por ejemplo, ya hablamos de Pain víctima de las guerras, Pain víctima de la violencia. Pero a Pain yo creo que le gana el ello porque lo que a él le gusta es generar dolor. sí, él se deja llevar por sus impulsos y no media entre el yo y el super yo, hasta que Naruto, por obras del destino, por obras del guión, lo evangeliza y se da cuenta de todo lo que ha hecho mal, pero durante toda la obra se dedicó a elaborar masacres y todo esto, así que sí, lo dominó el super yo, sus deseos. No, el ello, Así, el ello, perdón. Sí, pero el el ello. ello. A Pain lo Sí, domina el ello. Por ejemplo, en One Piece tengo un villano que es el rey de los villanos, Doflamingo. Hace un momento estaba platicando con una amiga que es la que me apoya con algunos, me apoyó con el proyecto de Inuyasha, el cosplay de Inuyasha, como lo dice, él me apoyó. Y uno de sus villanos favoritos es Doflamingo. Entonces me puse a investigar su historia, el lore de Doflamingo, cómo construyeron al personaje, y me di cuenta que Doflamingo lo domina yo. Te voy a porque decir por qué lo domina yo. Porque él dice en uno de sus discursos, el discurso más poderoso que tiene, que solo aquellos niños que han sufrido de la guerra y que han tenido privilegios pueden decidir lo que está bien y lo que está mal. bueno, sí. Ahí pueden mediar y pueden decidir ellos mismos según su filosofía. Porque acuérdate que, según la historia de Doflamingo, él fue un niño de una familia privilegiada, Sí, incluso tan privilegiada que
sus papás lo hicieron creer que eran dioses. No sé si alguna vez has escuchado la historia de Doflamingo. No, no me la sé muy bien, pero los que sí te la pueden decir, mis hermanos. Así es. Bueno, dejémoslo en que Doflamingo, de ser un niño con todos los privilegios, de la noche a la mañana, su papá decide, ¿sabes qué? Te volviste muy malcriado, estás maltratando a los esclavos, bla, 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 etcétera, etcétera, a la servidumbre. Ajá. Entonces, vámonos, te voy a dar un baño de pueblo, pero un baño muy mojón, de, de tener todo lo que él quería y cumplir todos los caprichos, etcétera, 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 a tener que comer, tener que buscar qué comer en la basura. Sí. Imagínate. De todo eso que tenía, pasó a no tener nada. Y luego lo llevó a un entorno violento y cargado de todos los vicios humanos. Sí, Tan así, exactamente. tan así estuvo la situación que llegó un momento que ese niño fue como una olla express que explotó hasta generar su hobby. Sí, exactamente. Fue como una bomba de tiempo, ese cúmulo de experiencias que terminó estallando. Exacto. ¿Y sabes a qué lo llevó? ¿A qué? Desvivió a su papá. Ah, le hizo la morición. Exactamente. Piu piu a su papá. Bueno, muy interesante ese análisis. Y ahora vamos a pasar a otro villano muy interesante. Vamos a analizar a Aizen de Bleach. Él es un monstruo, es la maldad en persona. A ver, Angelito, hay que cero la palabra. A ver, háblanos un poquito más de él, porque ahí, ahí sí nos falta conocerlo. Muy bien, entonces vamos a analizar a Aizen. Espérenme, aquí tengo preparado un poquito de contexto para, eh, pero mientras vamos a ir comentando lo que llevamos hasta ahora, ¿no? ¿Qué les ha parecido hasta ahora? Eh, ¿Qué te ha parecido hasta ahora este segmento? Bueno, yo soy muy contento, muy a gusto platicando esos temas. Ah, muy bien. Muy bien. Aizen, aquí lo tenemos. Es el villano principal de Bleach. Es el deseo de poder absoluto y la manipulación. Es el ello, es lo que él quiere. Es el deseo de poder absoluto y manipulación. El yo planea meticulosamente cada paso sin perder el control. Va mediando. Y el super yo no tiene un sentido moral fuerte. Se considera por encima de la ética. ¿Por qué? Porque Aizen decía que él era el ser supremo, él merecía estar por encima de todos y los demás eran inferiores, recordando a cierto personaje desagradable. Bueno, de por ahí de la época nazi. A él, a él, Dejémoslo en un general de Alemania. en un general de Alemania, pero en eso se parece mucho a él, porque él decía que merecía gobernar por encima de todos, y es cuando llega Nietzsche y todos estos
y le empiezan a frustrar los planes. ¿Ves? Él es un ejemplo claro de que la estructura de los personajes del manga y el anime son basados muchas veces en cuestiones históricas, en perfiles de personajes que los autores vieron, conocieron. Por ejemplo, todas las historias, ahí te va. Dragon Ball, ¿qué referencias tiene? Superman. Sí. Bueno, Superman, no todas, pero el una viaje referencia de Superman. el viaje al oeste. Ajá. La leyenda de Mono, etc. Sí, Exacto. Y la estructura de los personajes de los villanos del anime tiene un porqué. Ya sea inspiración, crítica, no sé, referencia. sí. Mira, el entorno sociológico de Aizen. La sociedad de las almas fomenta jerarquías rígidas. Aizen rechaza el sistema y busca su propia verdad. Trastorno de personalidad narcisista. Cree que está por encima de los demás. Sus Exacto. habilidades innatas y su sampucto amplifican su capacidad de manipulación. ¿Ven cómo está basado en cierto personaje? Exacto. Y fíjate bien, si nos vamos a lo que estamos hablando, yo considero que a Aizen lo domina su super yo. Sí, yo también. ¿Por qué? Porque el super yo es la parte de la conducta humana que es el que Sí, sí, sí. el, Y es muy, el cómo me presento ante la sociedad. ajá, porque si quieran o no, estamos todos regidos por el qué dirán y tenemos que guardar ciertas composturas, comportamientos sociales, porque todos tenemos cosas ocultas, todos. Así es. Y fíjate bien, vamos a volver un poco. Uno de los principios del derecho, o lo que es el derecho, es la ciencia que regula la conducta en sociedad. Sí, Te enseña de las normas, de todas las reglas sociales que tienes que seguir. Y si tú rompes esas reglas, en automático estás cometiendo un delito. y ahora toca analizar el por qué lo hiciste, los factores que te llevaron a hacer eso, porque nadie merece ser desamparado en esa sociedad. Exactamente. Vamos ahora con Light Yagami de Death Note, que, bueno, el entorno sociológico, creado en una familia que enfatizaba la justicia, su sentido moral se distorsionó con el poder. Psicológico, trastorno narcisista de la personalidad, justifica el asesinato con un común medio de orden. Biológico, intelecto elevado y ausencia de empatía, lo que le permitió escalar su tiranía. Ahí es donde vemos un dicho que está muy bien establecido. Entre menos sabe el ser humano, es más feliz. Y en cuanto más sabemos,
más, valga la redundancia, sabemos las injusticias y todo lo que está mal en el mundo o lo que quisiéramos cambiar. Y eso fue lo que le pasó a Light Yagami, porque él, para quien no ha visto Death Note, pues tiene una libreta en su poder con la que con tan solo escribir un nombre muere la persona. Pero ¿qué pasa en el transcurso de esta serie? Se mueren en base a planes, a patrones que él va ejecutando, porque empezó asesinando a pequeños criminales y de ahí se fue a jefes de Estado, jefes de gobierno, delincuentes de alto impacto, lo que le permitió generar un patrón y que los demás lo encontraran. Concretamente, L y él se disfrazó de El Salvador, hablando de Light, pero ya en las últimas instancias lo que él quería era dominar el mundo, porque él sentía que era el único merecedor de ser el jefe supremo. Eso fue lo que lo terminó corrompiendo. Mira, Light Yagami es un personaje cuya estructura es muy interesante. Si nos vamos a lore de Death Note, si tú te das cuenta, ¿quién era el papá de Light? ¿Quién? El papá de Light era un detective, un agente de la policía. ¿Viste Death Note, no? Sí, la escena de las papas, oh Dios. Exacto. No sé si te diste cuenta en alguno que otro capítulo de la interacción familiar de Light. Era muy apagada. Era muy cuadrada, era, Sí. era la familia perfecta. Los dos hijos, el perrito, la esposa, el papá de Light Yagami era el clásico policía incorruptible, con reconocimientos, etcétera, etcétera. Era un sabueso de la vieja escuela, al que no se le iba nada. Y no sospechó de su propio hijo. Exactamente, diste en el clavo. Cuando a Light Yagami se le da la oportunidad de que le entrega la Death Note, o sea, que las circunstancias, las circunstancias de la vida lo ponen como poseedor de la Death Note, que es lo primero que piensa Light. De esa forma voy a desatar el padre. Sí. De esa forma lo voy a poner ridículo. De esa forma le voy a demostrar que yo soy mejor. Exacto. ¿Pero qué lo llevó a eso? Su La narcisismo. poca, la poca falta de afecto, el entorno rígido. ¿Qué más? La falta de Su, atención. ajá. Su Porque intelecto también realmente, y su narcisismo. sí, 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 pero el narcisismo se generó gracias al desapego familiar. Ángel, para la criminología no es tanto lo que hace el sujeto de estudio, sino lo que está a su alrededor. Ajá, el por qué, las circunstancias. Exacto. Fíjate bien, una de las teorías de la criminología
teoría, ¿eh? No quiere decir que así es siempre. Pero como te decía, hay factores que detonan la conducta antijurídica. Pueden ser internos o externos. Si tu mamá utilizó drogas cuando te estaba gestando, eh, perdón, quizá la palabra no se puede decir, digamos, sustancias prohibidas, perdón, Facebook, este, eh, a- alcohol, tabaco, si tu mamá llegó a fumar o llegó a tomar o cabe la posibilidad de que en cierto momento tú seas dependiente de ciertas sustancias. Sí, porque el feto o bueno, el embrión cuando está en desarrollo, ¿qué es lo que hace? Extrae los nutrientes o lo que le manda a la mamá y queramos o no, es a través de lo sensorial y esos apegos, esos recuerdos, esas imágenes vividas que luego llegamos a tener, son recuerdos de cuando estábamos, por ejemplo, en panza de mamá o lo que sea, y por eso al crecer podemos desarrollar esas dependencias. Exactamente. Puede que no desarrolles bien tu cerebro, no crezca bien, no crezcan bien ciertas partes, no se desarrollen. Y eso también es un factor que lleva a la conducta criminal. ¿Sí me Sí, explico? sí, Entonces, para no alejarnos tanto, el entorno familiar de Lai Yagami, su forma de crianza, generó la forma de ser del personaje. sí, exactamente. ¿Por qué? Porque como bien lo dijiste, creció en el entorno de la familia perfecta. O sea, aquí todo se hace de acuerdo a las leyes, su papel policía intachable, Light súper inteligente, esposa atenta, su mascota, y todos se desvivían por mantener esa imagen. Y es cuando ahí muchas familias, yendo al entorno de la vida real, se descuidan y desatienden a los hijos, que era lo que platicábamos, por ejemplo, ayer. El peligro de los hijos únicos a veces es que muchas veces se generan esos amigos imaginarios y más en ese entorno de, por ejemplo, de no tener esa atención y pueden desarrollar rasgos psicóticos, algo parecido a los Ichigamis. Y, Así es. así es como Light crece con esas ansias de poder, esas ansias de decir, aquí estoy yo, mírenme, yo soy el ser supremo, yo los voy a gobernar a todos y aquí mis chicharrones truenan. Y al final terminó siendo derrotado por él. Ahí tenemos otro ejemplo de villano que lo domina su superior. Sí, exactamente. Y bueno, ahora como ya nos estamos acercando, pues vamos a ir comentando por encimita a los otros villanos para llegar a la comparación con el superhéroe y también el saber entender que podemos elegir, nosotros podemos elegir a pesar de las circunstancias, pero si caemos en el abismo, pues existe quien nos pueda ayudar a levantar. El chiste es acercarse y el saber que no está uno solo. Aquí, por ejemplo, también tenemos a Pegasus. Pegasus, ¿quién es?
es el villano o uno de los villanos de Yu-Gi-Oh! Tenemos que él creció, bueno, para quien no lo sabía, él era un príncipe, ese es, y él, su deseo era estar con la persona que amaba, o sea, familia privilegiada y todo eso. Eso era su super yo, por así decirlo. Era el obtener todo lo que él quería, porque él era un príncipe, o sea, todo lo que yo quiero, al instante lo tengo. Luego, el ello es todo lo social y que se tiene que comportar y qué sé yo, y él fue el creador del duelo de monstruos. Eso es lo social ante la sociedad, pues él era lo mejor de lo mejor en cuanto a valores, en cuanto a comportamiento dentro de Yu-Gi-Oh! Y bueno, pero ¿qué pasó en ese trayecto para que se terminara convirtiendo en un villano? Él perdió a su amada con la que se iba a casar y él quiso regresarla con el poder de los artículos del milenio y por eso es que organiza ese torneo bajo la fachada de implementar nuevas formas de juego con el único fin de derrotar a Yugi y así obtener ese poder para regresar a la vida a su amada. Y al final él se justifica diciendo a él lo dominó su super yo, porque a él se justificó diciendo que todo lo hacía por amor. Él eran sus deseos y lo demás no le importaba. Y al final terminó siendo derrotado por Yugi y terminó ganando su yo, porque cumplió su palabra de regresar el alma del abuelo y el alma de los hermanos Kaiba. Ahí te va. Yo considero que a Maximilian Pegasus, el creador del juego del duelo de monstruos, lo dominaba su ego. ¿Por qué? Porque como tú lo dices, él creció siendo un príncipe, obteniendo todo lo que él quería, regalos, bienes materiales, etcétera, etcétera. Todo lo mejor del mundo. Tuvo a la mujer de sus sueños, a su esposa Cecilia, a su amada, pero por cuestiones de la vida la pierde por una enfermedad. Y es ahí donde viene el punto de quiebre de este Ajá, villano, donde él se rompe. donde se rompe. ¿Pero por qué se rompe? Porque fracturaron su ello. O sea, lo más importante de su ello, que era su esposa, desaparece. Y utiliza su super yo como creador de las cartas del duelo de monstruos para poder obtener el poder que le haga regresar a su esposa, Sí, para restituir su ello. para poder estar completo Así es, y al pero final es un termina siendo villano derrotado por Yugi. cuyas circunstancias lo orillaron a ser villano. Sí, otro ejemplo. Ahí es donde vemos todo eso, el por qué, si se fijan en todos estos casos, hemos analizado y hemos visto el porqué de las acciones de dichos villanos. Y ahora, antes de pasar al punto del héroe, vamos a analizar al último villano. Vamos a analizar a Freezer. Freezer es un Creció en una familia de conquistadores intergalácticos. El poder era la única ley. Eso era lo que los regía a ellos. Tú eres el más poderoso. Los puedes aniquilar a todos. Los demás son insectos. Por eso se refería a todos ellos de esa forma tan despreciable. Luego, el entorno psicológico, psicópata, disfruta el sufrimiento y la destrucción por puro placer.
y el biológico lo que le hacía creer eso era que era era una raza extremadamente fuerte y resistente, lo que le permite abusar de su poder. O sea, aquí, igual que en casos anteriores, sus chicharrones tronaban y él era el más fuerte de todos, no había quien le pudiera ganar, ni siquiera el príncipe de la raza guerrera de los Saiyajin. ¿Quién se supone que era el más fuerte después de él? ¿Qué pasa? Lo aniquila junto con toda la raza guerrera de los Saiyajin y cuando llega Goku se le rompe su mundo, se le rompe todo lo que él creía, se le rompen sus lazos, sus bases y es cuando termina convirtiéndose en un obsesivo con matarlo. Porque ¿qué pasó después de Namekusei? Se la vive pensando en que algún día lo va a matar. A él lo terminó dominando también su super yo. A Freezer, mira, bueno, vamos a empezar el análisis. Freezer y su estructura como personaje, como lo decíamos ayer antes, para mí Freezer es el perfecto ejemplo de genocida. Sí, bueno, eso sí me faltó decir. Sí, es un ¿Por qué? genocida en potencia. Pero un genocida motivado por el miedo. ¿Por qué? Porque apareciera el legendario Super Saiyajin y lo derrotara. Exactamente. Sí, sabemos que según el lore de Dragon Ball, Freezer viene de una de las razas más poderosas del universo, bla, 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 etcétera, etcétera. Pero él sabía que aunque era un guerrero dotado, los años de experiencia, la naturaleza de la raza Saiyajin, como una raza que nace, crece y se desarrolla con el único objetivo de pelear, en algún momento le iba a causar problemas. Sobre todo por la leyenda del Super Saiyajin, Sí, que la he escuchado de sus antepasados. sí, por eso se genera la leyenda. Recordemos, a ver, yéndonos un poquito a mi ámbito, a ver, ¿qué es una leyenda? Es algo que se propaga de generación en generación y para que se propague, pues se tiene que contar, si no, no se generaría la leyenda. ¿Y qué decíamos ayer? A Freezer se lo contó su papá, a su papá se lo contó el abuelito y de ahí se generó la leyenda. ¿Por qué? Porque el primero que vimos, ok, aquí ya vamos a dejarnos de que si es canon o no, pero recordemos que vimos a Bardock con el antepasado de Freezer, entonces de ahí surgió esa leyenda, ay no, entonces sí es cierto, entonces el antepasado pasó por el papá de Freezer, luego, bueno, el abuelito de Freezer, luego el abuelito al papá y el papá a Freezer, y de ahí es donde se genera ese miedo y en donde dice, no, tengo que acabar con todos. Exactamente. Y eso provoca el acto genocida de acabar con el planeta Vegeta. ¿Y qué pasa? Lo disfrazaba con risas, lo disfrazaba con burlas, ese miedo, ya ves que decía, qué buen chiste, no te cansas de decir esas tonterías, Vegeta, hasta incluso lo mata, pero lo mata por la rabia, por la impotencia que sentía internamente al saber que podía estar acorralado, porque él se sorprende en cuanto ve a Goku y sus niveles de poder, que era Así diferente a es. lo que él antes había enfrentado. Cuando Vegeta le dice, aquí tienes al legendario Super Saiyajin, Sí, voy a tomar ahorita agua por mi poco. ma- sí, sí, sí. Y bueno, pues
¿Cómo ves el programa? ¿Les está gustando? A ver, Pues vamos a ver comentarios. vamos a pedirle a producción que nos pase comentarios en lo que pasamos al último punto. Vamos a analizar al héroe y el héroe del que vamos a hablar es Peter Parker, es Spider-Man. Lo vamos a comparar con todos esos villanos y vamos a descubrir por qué él tenía el potencial para convertirse en un verdadero villano, pero sin embargo eligió el camino del bien. A ver, Peter Parker crece en un entorno en el que sus padres ya están muertos. Luego, tiene el factor de que le matan a su tío Ben. Matan a su tío Ben, que era una de sus fuentes de apoyo. Se queda solo con la tía May. Y luego encima lo pica la araña. Lo pica la araña, tiene poderes sobrehumanos y él, sin embargo, elige hacer el bien. Elige hacer el bien a pesar de que ya estaba totalmente roto. Y ahí es donde aplica otra frase, ¿no? Que es muy cierta, un gran poder conlleva una gran responsabilidad y él tenía el poder tanto de destruir como de ayudar y él eligió ayudar a los demás. Pero ¿por qué lo eligió? Aquí vamos con el análisis. Fíjate bien, lo que no tuvieron esos villanos lo tuvo Peter Parker, que Y fue lo el tienes apoyo actual. emocional, el sustento de una figura paterna, aunque era su tío. ¿Y cuál fue el último mensaje del tío Ben? Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Incluso se lo dijo, aunque todavía no tenía los poderes. Sí, exactamente, porque él se refería al don que ya tenía como inteligencia, porque recordemos que Peter Parker, pues es una de las grandes mentes de Marvel, está compitiendo con Reed Richards y con Han McCoy y con Tony Stark. Esas cuatro son las cuatro mentes más brillantes de Marvel. Exacto. Pero si nos ponemos a analizar más allá, Julio, fíjate el poder de la frase. Nuestra responsabilidad como seres humanos es generar el bien. Sí, O sea, nosotros decidimos si hacemos actos buenos o actos malos. Ese es el gran poder que tenemos inherente al ser humano. mira, acá Peter Parker pasó por sus tres factores. ¿Por qué? Porque aquí, mira, bueno, aquí preparé esto. Peter tuvo una infancia difícil, perdió a sus padres y vivió con sus tíos. Cuando obtuvo sus poderes, su primer impulso, fíjate bien, tuvo un impulso, fue usarlos para beneficio personal. Incluso dejó escapar a un ladrón que más tarde mató a su tío. Esto pudo haber sido su punto de quiebre hacia la villanía. El principio del super yo de Peter Parker se fortaleció gracias a la enseñanza de su tío, que era lo que decíamos, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. En lugar de vengarse o abusar de su poder, decide proteger a los inocentes. Es el ejemplo perfecto de cómo el entorno y los valores pueden moldear el destino de una persona. Comparación con los villanos. Light Yagami también tuvo un fuerte sentido de justicia, pero su super yo fue opacado por su ego. Eso fue lo que le ganó, porque Light también tenía poderes para hacer un gran bien,
Pain sufrió una tragedia similar, pero canalizó su dolor en el odio en lugar de la responsabilidad. Eso es una gran diferencia. Pero fíjate bien, volvemos a lo mismo. ¿Qué tuvo Peter que no tuvieron estos dos personajes? El El apoyo apoyo familiar. de la figura paterna. El apoyo familiar. Exactamente. La figura paterna positiva. Y fíjate bien, ahora que me recuerdo, en la película, antes de la muerte del tío Ben, es culpa de Peter la muerte del tío Ben, no porque Peter quería que se muriera. Ahí que va, como lo acabas de decir, el entorno genera conducta. El dueño del espectáculo de lucha lo hizo enojar a Peter. ¿Por qué le dijo? Mis Que dio necesidades dinero, no son por favor. problema mío. Y a Peter se le hizo muy poco. ¿Y qué le dijo al señor? Tus No es un necesidades no son problema. problema mío. ¿Qué pasó cuando este sujeto, el Aarón, le roba al señor? Lo ¿Qué dijo dejó Peter? pasar. Lo dejó pasar. ¿Pero qué dijo? Sus necesidades no son problema mío. Exactamente. Lo mismo que le dijo el señor. Sí, sí, Pero sí, eso así es. generó que el Aarón se fuera y matara al tío. ¿Qué quiere decir? Que todo acto Tiene una consecuencia. Ahí es tiene donde, una... ahí es donde entra en juego el yo, porque el yo ahí es, como decíamos, el mediador. O sea, inconscientemente, oye, está bien lo que hiciste, no estás conforme con las consecuencias, ten en cuenta lo que puede pasar si lo dejas libre. Y dicho y hecho, pasó, mataron al tío, pero él no se hizo villano, se hizo héroe y pudo rectificar el camino. Porque recordó las últimas palabras de su tío. Sí, así es. Quizá, Angelillo, quizá con un pequeño cargo de conciencia, pero la recordó. Sí, así es. Recordó eso y por eso es que vive con eso, porque varias veces ha pensado en rendirse, pero no lo ha hecho precisamente por su tío, por lo que le dejó. Exacto. Y bueno, pues, ¿cómo ves, mi estimado Angelito, todo este análisis de los personajes más, de los más icónicos del anime? Estuvo muy bueno, hasta nos dimos el tiempo para compararlos, para hacer un poquito de trampa y compararlos con Spider-Man, porque me pareció algo muy interesante para comentar y lo decidimos hacer con este enfoque para hacerlo digerible para todos, para no irnos nada más con lo puro teórico y hacerles ejemplos del anime y espero que así pueda haber más gente interesada en estas conductas y en estos medios, que ese es el En esa proyecto para el ciencia que se llama criminología. Sí, así es. Que Y bueno, ojo, empezó como una ciencia auxiliar y ahorita es una carrera fuerte. sí,
Y bueno, en lo que vamos leyendo los comentarios aquí, me dices qué te pareció esta plática. Pues, ya sabes, Angelito, como siempre es un gusto estar contigo, hermano. Y pues ya sabes que estamos a la orden para que se ofrezca. Muy bien. Aquí Nidia CC nos dice, Peter le llueve sobre mojado. Así es. Muy bueno, dice, muy buen programa. Y bueno, Maricel nos dice, buenas tardes. Nidia nos dice, Do Flamingo, el best villano. Jenny Sequera nos dice, ay, hola. Nos dice, felicidades por tanta belleza en tu trabajo. Ah, muchas gracias. Y también te manda felicitar. Gracias, gracias. Gracias Saludos a desde... Anita y a todos que se conectaron aquí al programa, que espero que les haya gustado. Gracias a ti, Angelito, porque me permitiste hablar de dos temas que me apasionan, que son la criminología y el anime. Así Por los dos. pude mezclar. Por dos. ¿Y quién dice que no se puede juntar? Ya ven, les he dicho siempre, el anime, la animación, es solo un medio para contar una historia. Y ahora desmenuzamos más a fondo el detrás de las inspiraciones de los villanos en concreto. Así Saludos, es. saludos desde Miami, nos dice Jenny, y maravillosa entrevista. Ah, muchísimas gracias. Y pues bueno, mi querido Marlon, mi Tibu, eso ha sido todo por hoy, ha sido un gusto tenerte por aquí, ya sabes que siempre tendrás las puertas abiertas de Espíritu Soñador. Ojalá que muy pronto, para cuando se acerquen las fechas de tu cumpleaños, ahí platicamos hacer un ping pong de anime. Y bueno, ahí vamos a estar al pendiente para tratar de organizar esta entrevista. Y bueno, con esto ya te posicionas dentro de los que más veces he entrevistado en este programa. Ya rebasaste a la que querías rebasar. Y bueno, ya veremos si después la invito para que te vuelva a superar otra vez, quién sabe. Exacto. Pero tú sabes, Bueno, hermano, que aquí estoy para lo que te ofrezca. Mi única intención cuando es en redes sociales es apoyar, es que la gente crezca, que sobre todo seamos muy conscientes del contenido que mostramos en redes sociales, que el mensaje siempre sea positivo. sí. Así es. Y hacer entender que dentro de las redes sociales podemos tener un enfoque sano, constructivo, también viendo cosas negativas como en este caso, como la mente de los villanos, pero como algo, bueno, a mí se me hace todo eso fascinante a mí para poder ayudar a entender el porqué y ayudar a entender a la sociedad también que todos somos importantes, como lo decía hace algunos programas, hasta la que se siente la peor escoria tiene algo que aportar y para eso existen apoyos para poderlos enderezar. Así es. Y bueno, pues, cada que ocupes o cada que necesites, aquí estamos humildemente para apoyar. Y ya sabes, siempre, Sí, siempre vamos, vamos por más. sí, ya sabes, y aquí vamos a andar. Y bueno, pues vamos también planeando a ver si podemos vernos para la Tuzocón. Y bueno, antes de irnos, me gustaría anunciarte tanto a ti como a la audiencia que este ya es el programa número 150. Tuviste el honor de estar en el programa número 150 ya. Y bueno, han sido gratas experiencias a lo largo de este trayecto y pues bueno, esperemos que hayan disfrutado este maravilloso programa
esta maravillosa entrevista. Como siempre les digo, nunca dejen de soñar y nos vemos la próxima semana en otra emisión más de este su programa Espíritu Soñador, conducido por su servidor, el escritor y poeta mexicano, el Príncipe Ángel. Recuerden que esta entrevista será subida a mi canal de YouTube, Príncipe Ángel, así como a mi canal secundario, Guerreros Alquimistas, ya que tocamos el tema de anime y otras cosas. Bye bye. Bye bye. TV Mundo Digital, en vivo por YouTube Live, Facebook Live, conectando la cultura latina al mundo.